para la paz. Aquí cerquita que yo. No hablo muy fuerte. ¿Está bien? Bueno, doctor Naimen Emiro Martínez, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, un saludo a usted y sobre todo un saludo a todos los asistentes el día de hoy. De verdad que para nosotros es un honor y un evento de la mayor importancia estar presentes aquí el día de hoy, porque las juntas de acción comunal van a ser un actor central de la paz y por eso tenemos nosotros como gobierno la obligación de venirles a contar a ustedes, a explicarles cuál es la visión del gobierno, qué es lo que se ha acordado y cómo ustedes y nosotros podemos trabajar conjuntamente en ese proyecto. Y por eso pensaba dedicar mis palabras del día de hoy al tema de la participación y la construcción de la paz. Pero antes de eso, quisiera recordar que estamos ante la mejor oportunidad de nuestra historia de llegar a la paz. Yo he estado en esto desde el comienzo del primer gobierno del presidente Santos. Estuve encabezando toda la fase exploratoria secreta del 2012 que concluyó con un acuerdo, el Acuerdo General de agosto del 2012. Estoy ahora en La Habana, en la delegación, con el doctor Humberto de la Calle, que es el jefe de la delegación y los demás miembros. Y después de todo este tiempo, les puedo decir que yo tengo seguridad de que vamos encaminados hacia la paz. Eso no quiere decir que no va a haber obstáculos, que no va a haber crisis, que no va a haber dificultades. Pero si logramos esa alianza entre ustedes y nosotros, creo que vamos a llegar allá. Y quiero insistir mucho en esa idea de la alianza, porque lo que hagamos nosotros en La Habana no es suficiente. Tenemos, por supuesto, que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo final, pero no es suficiente. Necesitamos que aquí en Colombia, en los territorios, la gente, las comunidades y en particular las juntas de acción comunal le digan a todos en los municipios, en los corregimientos, en las veredas, queremos la paz ya. Y a eso es lo que estamos invitándolos, quiero invitarlos el día de hoy, a decirles a toda esa parte, todos esos miembros de la sociedad colombiana que aún son indiferentes a este proyecto de paz, que le digan también a los familiares de miembros de las organizaciones al margen de la ley que no dejen pasar esta oportunidad, que las oportunidades llegan y se van y que la paz tiene que llegar ya. Ese es el primer mensaje que quería traerles el día de hoy. Porque pocas organizaciones como ustedes, como las juntas de acción comunal, han padecido el conflicto. Lo acaba de decir el presidente de la Confederación, habla de 9.000 víctimas, habla con toda la razón de la reparación. Y por eso pocas organizaciones en el territorio no solo tienen la presencia, sino tienen la autoridad que tienen ustedes para exigir que lleguemos a un acuerdo de la terminación del conflicto, para la terminación del conflicto, para exigir que dediquemos todos nuestros esfuerzos a la construcción de la paz. Paso ahora al tema de la participación. ¿Y por qué lo he escogido para el día de hoy? Porque sin la terminación del conflicto, la participación plena, lo que hacen en el territorio las juntas de acción comunal, no se va a poder desarrollar de manera plena. Y a la vez, sin la participación plena de todos en los territorios, no va a ser posible construir la paz. Es decir, la participación es la piedra angular
de la paz. Y esa participación está en el centro de la visión del gobierno y en el centro de los acuerdos a los que hemos llegado, de dos maneras muy importantes. La primera, en lo que respecta a la visión territorial de los acuerdos. Detrás de los acuerdos hay una visión del territorio, hay una visión de la necesaria institucionalización del territorio, de la necesidad de renovar, no solamente de fortalecer la presencia del Estado, sino de replantear la relación entre las instituciones del Estado y las comunidades en los territorios, en particular en los territorios más golpeados por el conflicto. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer en una alianza entre autoridades y comunidades en los territorios. Ese es uno de los pilares de una paz estable y duradera. Y el otro es la activación de los derechos políticos de la población, de los ciudadanos, en particular en las zonas más marginadas y más golpeadas por el conflicto. Y ese es el segundo pilar de la visión que contienen los acuerdos. Es intentar cumplir la promesa que trae la Constitución del 91 de hacer de la participación ciudadana el complemento necesario de la democracia representativa para tener una democracia plena y profunda. Es la intención que traen los acuerdos de darle significado pleno, de materializar lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando dice que un fin esencial del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Eso es lo que hacen esos acuerdos, esos son los dos pilares de los acuerdos, y ese proceso de participación para la institucionalización del territorio, para la garantía de derechos de todos los colombianos en el territorio, es lo que hemos llamado nosotros la paz territorial, y es lo que le dará y hará de este proceso un proceso que lleve a una paz estable y duradera. Y no tiene uno que saber mucho sobre lo que ha sido el proceso de las juntas de acción comunal desde que nacieran en el gobierno de Alberto Lleras en el año 58, para recordar y para entender que todo ese proceso es un antecedente fundamental y será un actor privilegiado de lo que pase después. Ustedes lo saben mejor que yo. Una de las razones que llevaron al gobierno en su momento a la creación de las juntas, si no estoy equivocado, en el año 58, era justamente asegurar una mayor participación ciudadana en las políticas públicas, y era también un mecanismo en ese momento, en el año 58, para superar la violencia y promover la convivencia. Y así ha sido desarrollada esta idea hasta donde yo conozco en las diferentes leyes que le han dado facultades y estructura a las juntas de acción comunal. Siempre está esta idea de desarrollo integral por medio de la activación de mecanismos de democracia participativa como son las juntas de acción comunal. Entonces, ustedes son un piñón esencial, central del engranaje que estamos montando y que contienen los acuerdos. Ahora, para que todo esto sea posible, porque yo no estoy desconociendo de ninguna manera el trabajo que todos ustedes hacen el día de hoy. Para empezar, un porcentaje grande de las juntas de acción comunal hoy en día desarrollan sus labores en lugares del territorio que no están especialmente afectados por el conflicto, en zonas urbanas, pero de todas maneras, entiendo, el mayor porcentaje de las juntas de acción están en zonas rurales y son tal vez la presencia más importante que hay organizacional en las regiones golpeadas por el conflicto, y por eso insisto en la importancia de su papel. Pero para poder hacer todo esto,
tenemos primero que terminar el conflicto. Y con eso paso al primer concepto fundamental de la visión del gobierno y de lo que contienen los acuerdos, y en ese sentido no es solo la visión del gobierno, es la visión de la mesa en La Habana. Y ese primer concepto es que primero hay que terminar el conflicto para luego poder pasar a una fase de construcción de la paz. Así lo acordamos en el año 2012 en el Acuerdo General, que dice que iniciaremos conversaciones, hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí contenida en el acuerdo. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, son dos tiempos. Terminamos el conflicto en La Habana. En La Habana no vamos a llegar a la paz. Vamos a hacer todos los intentos para llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto. Pero luego, la construcción de la paz es algo que tenemos que hacer entre todos en los territorios. Por eso decimos que la desmovilización de las guerrillas es una condición necesaria para la paz, si no hay una dejación verificable de armas por parte de las guerrillas, de las FARC y ojalá también del ELN, pues si eso no se da, evidentemente no hemos llegado a la terminación del conflicto y el gobierno no va a entrar en una fase de construcción de paz si no hay pruebas claras, verificables para el gobierno y para todos los colombianos de que las guerrillas han puesto sus armas fuera de uso. Esa es una condición necesaria para la paz, pero no es suficiente. Y ahí está, me atrevo a decir, la diferencia con procesos anteriores, que han sido procesos muy importantes, los procesos de los años 90, también la desmovilización de las autodefensas fue muy importante en los territorios, pero eso no llevó en la mayoría de los casos a unos cambios reales de las condiciones en los territorios. Y por eso insistimos que este proceso pretende ser por primera vez un proceso de paz territorial, porque si no hacemos eso, si no, en primer lugar, reversamos los efectos del conflicto en el territorio, eso quiere decir restituimos, reparamos, reconstruimos. Si no reversamos esos efectos y si no cambiamos las condiciones de vida en los territorios, si no expulsamos esas economías ilícitas que todavía existen en muchos territorios, si no creamos espacios de convivencia y si no, sobre todo, hacemos grandes programas de inversión en los territorios, pues las posibilidades de que perdure la violencia de diferentes formas son grandes. Ya lo hemos experimentado. Acabo de mencionar las autodefensas. ¿Qué pasó en esos territorios luego de su movilización? Pues no mucho, eso es la verdad. Eso no puede volver a pasar porque la lógica de este proceso es una lógica de no repetición. Es una lógica de garantías de no repetición para romper el ciclo histórico de la violencia y por eso tenemos que exigirle a las guerrillas, dejen sus armas, reincorpórense a la vida civil, pero también tenemos que entre todos en esos espacios construir de nuevo instituciones que le respondan a la ciudadanía, tenemos que proveer de recursos a esas comunidades para esos esfuerzos de reconstrucción y tenemos que crear espacios de convivencia. Esa es la visión que tienen los acuerdos. Yo quisiera hacer el siguiente ejercicio y les pido un poco de paciencia. Denme 15 minutos de paciencia para contarles en más detalle cómo esa visión de la participación está plasmada en los acuerdos. Porque de lo que se trata esto hoy, más allá de la participación muy importante que ha habido de la ciudadanía en el proceso en esta fase, nosotros hemos dicho que el proceso tiene 3 fases, una primera fase secreta en la que llegamos a un acuerdo para establecer muy claramente cuáles son las condiciones del proceso, ese fue el acuerdo del 2012, una segunda fase en la que desarrollamos ese acuerdo en La Habana para establecer las bases necesarias para la construcción de la paz, y una tercera fase, la más importante, a la que se iniciaría con la firma de un acuerdo final, que sería la fase de la construcción de la paz, del posconflicto, de la transición de Colombia hacia la paz.
Y de esa fase es que quiero hablar sobre todo el día de hoy, pero quiero recordar que en este momento, en esta segunda fase, ha habido ya una participación supremamente importante de los colombianos por diferentes medios, a través de grandes foros que hemos organizado para cada punto que se discute en La Habana. Esos insumos han sido esenciales para las decisiones que se han tomado en La Habana, a través de los canales que abrimos, tanto físicos como virtuales, con una página web para que todos envíen sus propuestas, y los invitamos a ustedes a activamente hacer uso de esos canales. Y a través de muchos esfuerzos que hay en Colombia todos los días, muchas conferencias y foros que discuten estos puntos, discuten la visión de la paz, y eso nos llega a La Habana. Pero la participación esencial, definitiva, va a ser la participación en la fase de posconflicto, de transición, de construcción de la paz. ¿Y qué es lo que dicen los acuerdos ya sobre esa participación? En eso es que quiero detenerme, y para lo que les pido un poco de paciencia. Como ustedes saben, hemos llegado hasta ahora en La Habana a 3 acuerdos. Un primer acuerdo que hemos llamado la Reforma Rural Integral. Óigase bien, Reforma Rural Integral, porque de ese tamaño es la ambición de lo acordado. Pretende reformar radicalmente las condiciones de vida en el campo colombiano. Un segundo acuerdo sobre participación política, que lo hemos llamado una nueva apertura democrática para la construcción de la paz. Es un momento comparable con lo que pasó al comienzo de los 90s, pero más que un momento para expedir nuevas leyes que tendremos que hacer, es un momento para activar todo ese entramado jurídico, toda esa esperanza también que hay de activar la participación directa. Y un tercer acuerdo sobre las drogas. Comienzo con el primero, la Reforma Rural Integral. Y quiero describir en un poco de detalle esto para que ustedes vean que esta visión que estoy transmitiéndoles no es un invento mío acá, ni siquiera es solamente la visión del gobierno, sino es lo que ya se acordó, es lo que está acordado en La Habana. Y en la medida en que entre todos pensemos cómo esto se debe implementar, y en la medida en que todos exijamos que eso se implemente, pues muchas mayores serán las posibilidades de ser efectivos en la construcción de la paz. El acuerdo sobre el punto 1 tiene en su introducción unos principios que guían y son transversales a todo lo que dice el acuerdo sobre desarrollo rural o la llamada Reforma Rural Integral. Y uno de esos principios, el número 7, es justamente el principio de participación. ¿Qué dice ese principio? Dice que la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes. Ahí ya tenemos la esencia del tema de participación en todos los acuerdos, es decir, la participación en la planeación, la participación donde sea posible en la ejecución de los programas y la participación en el seguimiento al cumplimiento de los programas y la participación en las veedurías necesarias para esos programas. Ahí ya está la esencia de la participación en ese principio que se refleja en todo lo que hemos acordado. Por ejemplo, y yo los invito, aunque puede parecer un ejercicio tedioso, a leer muy cuidadosamente esos acuerdos que hemos publicado, porque ahí encontrarán estas cosas que les estoy mencionando. Les voy a dar una serie de ejemplos de cómo la participación es absolutamente transversal a la Reforma Rural Integral. Todos saben que se acordó un fondo de tierras porque a juicio del gobierno y también de las FARC, si no hay un gran programa de distribución de tierras a los campesinos sin tierra o con poca tierra, difícilmente podremos reactivar el campo, difícilmente podremos darle a quienes viven hoy en la pobreza los medios para superarla, y por eso establecimos ese fondo
que no busca simplemente distribuir tierras, sino hacerlo de manera integral en el marco de grandes programas de desarrollo rural que produzcan los bienes públicos necesarios para que ese agricultor, ese campesino, sea productivo. Pero para hacer eso se necesitan hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién decide a quién se le distribuyen las tierras? ¿Cómo se decide eso? Es un problema muy serio en todos los programas que se ha hecho en el mundo de distribución de tierras. Pues lo que dice el acuerdo es: los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita serán seleccionados con la participación de las comunidades locales como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas. Es decir, si las comunidades están metidas en ese proceso de selección de la distribución de tierras, porque las comunidades son quienes mejor saben cuáles campesinos son los más necesitados. Si las comunidades mismas se activan en ese proceso, pues más garantías tendremos que se van a distribuir justamente y no a que se convierta ese programa en un objeto de especulación. Siguiente ejemplo. El acuerdo tiene este tema de distribución de tierras, de acceso a tierras, de formalización de las tierras, de formalización, entrega de títulos en el marco de programas de desarrollo, y tiene también, en un primer capítulo, toca el tema del uso de la tierra. Todos sabemos que en Colombia hay un problema entre la vocación de la tierra y su uso. Y ese problema, ¿cómo vamos a comenzar a resolverlo? Ese problema que vemos a diario, una conflictividad que vemos a diario en los territorios, entre usos agrícolas del territorio, minería, preservación del medio ambiente. ¿Eso cómo lo vamos a comenzar a resolver de mejor manera? Pues el acuerdo en su punto 1.8 tiene una serie de medidas, unas, llamémoslas del nivel central, es decir, que el gobierno cree una instancia de alto nivel para empezar a visualizar de mejor manera cuál es la vocación de la tierra en Colombia, cómo acercar eso a su uso, teniendo todos los actores en esa instancia, los ministros del ramo. Eso hay que hacerlo, sin duda, pero también hay que actuar de abajo hacia arriba, como es la lógica de todo lo que hemos acordado. Hay que crear instancias de participación. El acuerdo dice que el gobierno promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio. Esos espacios existen el día de hoy, como ustedes saben, en el POT, pero hay que fortalecerlos, hay que ampliarlos. El acuerdo también dice que el gobierno creará mecanismos de concertación y diálogo social entre el gobierno nacional, regional y local, los campesinos, las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras, y otras comunidades donde conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten sus actividades económicas en los territorios rurales, con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses que permitan, óigase bien, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común orientada a la sostenibilidad socioambiental, al bienestar de los pobladores y al crecimiento económico con equidad. Es decir, la implementación de esta reforma exige la creación de esos espacios de concertación en los territorios. Por otra parte, y volviendo al tema de formalización, se acordó en el punto número 1 el levantamiento de todo el catastro en el territorio, la falta de información sobre qué es de quién en el territorio y la falta de formalización de esos derechos y de actualización del registro con el catastro está detrás de no pocos de nuestros problemas de violencia históricos, detrás también del problema del desplazamiento. Mucho más fácil desplazar a alguien que no posee un título a quien lo tiene, y por eso también no solamente el acuerdo habla de crear un sistema de información catastral integral y multipropósito, sino de crear una jurisdicción agraria renovada que garantice los derechos de esos campesinos. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a levantar ese catastro? Pues el levantamiento de un catastro es un asunto que tiene un aspecto eminentemente técnico. Establecer linderos, para eso hay tecnologías modernas, hay maneras de hacerlo, pero el acuerdo dice también
que la garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia y dice que el gobierno pondrá en marcha la garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información. En todo caso, dice, los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales contarán con la participación de sus integrantes. Es decir, que cualquier modelo que hagamos de levantamiento del catastro tiene que contar con un acompañamiento de las comunidades en la misma lógica del sistema de distribución, de establecimiento de los beneficiarios, y es quién sabe mejor que las comunidades qué es de quién. Y quién sabe mejor que las comunidades a quienes hay que restituirle qué. Pero para poder hacer eso, recordemos nuevamente, tenemos que primero terminar el conflicto. Prosigo. Otro tema muy importante de esta reforma rural integral es la idea de el cierre de la frontera agrícola. Si queremos realmente garantizar derechos, sobre todo garantizar derechos de los colombianos que viven en las zonas más marginadas del país y en las condiciones de mayor pobreza y miseria, tenemos que reordenar el territorio. Tenemos que intentar asegurar que esas comunidades reciban los servicios públicos, pero para hacer eso tienen que estar en lugares del territorio donde sea más posible y factible proveer esos servicios. Y por otro lado tenemos que preservar esa gran riqueza que tiene Colombia, el cuarto país más biodiverso del mundo, que es la preservación del medio ambiente. Entonces tenemos que revisar cómo es nuestro ordenamiento territorial, tenemos que cerrar la frontera agrícola y tenemos que hacer una gran revisión de la Ley Segunda del 59 que ya ha comenzado. ¿Y eso cómo se va a hacer? Se va a hacer nuevamente con la participación de las comunidades. El acuerdo exige que se haga un gran plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y, de ser necesario, ampliar el inventario y las áreas que deben tener un manejo ambiental especial. Y luego dice que para el desarrollo del plan, el gobierno nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo y la participación de las comunidades como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto. Es decir, en el terreno hay que hacer unos macroplanes, pero luego hay que aterrizarlos en el terreno y hay que trabajar con las comunidades para ver cómo de manera más sensata se delimitan esas zonas de reserva y a la vez darle apoyo a las comunidades que habitan en esas zonas colindantes con zonas de reserva, y por eso el acuerdo también dice que el plan apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan o están dentro de las zonas de especial interés ambiental. Un segundo tema muy importante de la reforma rural integral es lo que se llaman programas de desarrollo con enfoque territorial. Programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué son esos programas? Son programas que pretenden ser la vanguardia de la construcción de la paz, que pretenden implementar con la mayor intensidad posible todos los planes que contiene el acuerdo en materia de infraestructura, de apoyo a la educación y la salud en zonas rurales, a la productividad, etcétera, y se pondrán en marcha esos planes en las zonas del territorio que hayan sido más afectadas por el conflicto, número 1, donde haya mayores niveles de pobreza y miseria, número 2, que tengan una mayor debilidad institucional, número 3, y donde haya presencia de cultivos ilícitos, número 4. No tienen que estar los 4 factores juntos, pero donde más confluyan, en esas zonas se pondrán en marcha esos planes de vanguardia, porque evidentemente la paz se tiene que construir en todo el territorio. Ese es un mensaje que quiero traerles el día de hoy. Hay que entre todos, y en particular las juntas de acción comunal, pensar cómo en todos los rincones del territorio se construye la paz, pero en una primera fase tendremos que tener algunas prioridades para trabajar más intensamente justamente en esos territorios más afectados. Y por eso, y de ahí esta idea de los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Y cómo se van a hacer esos programas? ¿Cómo se van a poner en marcha?
pues se van a poner en marcha justamente sobre la base de la participación de las comunidades. Y vuelvo aquí a los acuerdos. Los acuerdos dicen que estos programas pretenden, entre otras cosas, el desarrollo de la economía campesina y familiar, el reconocimiento, óigase bien, el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo. Esto no es lo que digo yo, es lo que está acordado, lo repito. Estos programas pretenden el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo, eso ya está acordado. Y pretenden también hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación. A ese tema volveré al final de mi intervención. Y para poner en marcha estos programas de desarrollo con enfoque territorial hay que hacer unos planes. Hay que hacer unos planes que hemos llamado en los acuerdos para la transformación regional. Y esos planes requieren, primero, cito nuevamente el acuerdo, un diagnóstico objetivo elaborado con la participación de las comunidades en el que se consideren las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos y tenga unas metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida. Eso es lo que está acordado, un diagnóstico objetivo construido con la participación de las comunidades. Y luego, la puesta en marcha de unos mecanismos de participación, el acuerdo habla de que se establecerán instancias de decisión en los diferentes niveles territoriales. ¿Para hacer qué? Para definir las prioridades de implementación de los planes nacionales en el territorio. Es decir, ¿cómo se va a hacer todo esto? Las prioridades se definen con las comunidades, voy a volver a ese tema más adelante. Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras, algo en que las juntas de acción comunal tienen una larga tradición, pero que hay que reactivar y que hay que fortalecer en esta etapa de construcción de paz, y nuevamente los mecanismos de seguimiento y veeduría. Eso es lo que está acordado que tienen que hacer esos programas. El tercer pilar que tiene esta reforma rural integral, el primero, acceso y uso a la tierra; el segundo, estos programas de desarrollo con enfoque territorial; el tercero son los grandes planes nacionales para poner al campo colombiano en un camino de convergencia con las condiciones de vida en las ciudades. Ahí no estamos haciendo nada menos que cumpliendo con nuestra obligación constitucional de garantizar los derechos de todos los colombianos en el territorio, de cerrar brechas, y para eso tenemos que poner en marcha unos grandes planes que van a exigir unos grandes recursos, pero que van a transformar, a nuestro juicio, radicalmente las condiciones de vida en el campo. Estos son planes en infraestructura, vías, riego, conectividad, electricidad, son planes de modelos especiales de salud, de educación, planes para la productividad. No voy a entrar en todo el detalle, quiero volver al tema de la participación. Y estos planes, ¿cómo se van a poner en marcha en todo el territorio? Nuevamente, para dar un par de ejemplos, en el caso de la infraestructura, exige que el plan tenga los siguientes criterios para el desarrollo de esta infraestructura en el territorio. El primero de todos, la participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. Este tema está desarrollado más adelante, voy a volver a él, pero los invito a pensar cómo la rica experiencia que tienen las juntas de acción comunal en esto puede ser una base para un nuevo programa de construcción de infraestructura con participación comunitaria. En el caso de la vivienda y el agua potable, igual, se exige la participación activa de las comunidades en la definición de las soluciones de vivienda y ejecución de los proyectos. Luego tenemos todo un capítulo que llamamos estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, donde lo que se trata es justamente de darle todo el apoyo necesario a la asociatividad en el territorio, a la creación y fortalecimiento de cooperativas, como mecanismo no solamente para mejorar la productividad de todos, sino para facilitar y canalizar la provisión de bienes públicos en el territorio. Y ahí nuevamente tienen un rol las juntas de acción comunal. Y luego dice, esa misma parte del acuerdo,
que el apoyo a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento, que todo esto se hará con el apoyo de las organizaciones comunitarias para contribuir a la gestión de los proyectos de infraestructura. Es decir, ya está acordado que donde sea posible debe haber una participación de las organizaciones comunitarias, incluyendo y en primera línea las juntas de acción comunal en todos estos proyectos de vías, vivienda, salud, educación, etcétera. Nuevamente, esto no es la visión del gobierno, es lo que ya está acordado. La tarea que tenemos ahora es pensar, bueno, y eso ya en detalle, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer mejor, con más recursos? Pues eso es lo que tenemos que pensar entre ustedes y nosotros. No prosigo con todos los demás ejemplos que hay en el acuerdo en la reforma rural integral de participación, por ejemplo, el apoyo a asociaciones que promuevan comercializadoras para los pequeños agricultores, etcétera. Solamente insisto, y creo que se habrán dado cuenta con los ejemplos que he citado, que la participación atraviesa toda la reforma rural integral, que culmina con un cuarto pilar, que es la seguridad alimentaria, que exige que se establezcan consejos en los diferentes niveles departamentales y municipales con representación del gobierno y de la sociedad y las comunidades para proponer y participar en la definición de los lineamientos para el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias, etcétera, etcétera. Es decir, todo el concepto también de seguridad alimentaria, que es el cierre, el broche que cierra toda la reforma rural integral, está construido también sobre la base de la participación. Ese es el punto número 1. El punto número 2 de participación política tiene todo un capítulo sobre participación ciudadana que está encaminado justamente a reactivar esa participación directa, a hacer de la participación ciudadana el complemento que vigorice nuestra democracia, que complemente la democracia participativa, y para eso nuevamente hay toda una serie de medidas que no quiero entrar en el detalle de todas, pero sí mencionar dos aspectos fundamentales. Por una parte, como ya está establecido en la llamada reforma rural integral, todo lo que tiene que ver con el apoyo a mecanismos de control y veeduría ciudadana. Entonces, el acuerdo no solamente dice que eso es necesario, sino contiene compromisos del gobierno para establecer planes de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia en todo el territorio. Ustedes se imaginarán que si la construcción de la paz, el llamado posconflicto, exige unas grandes inversiones en el campo, pues tendremos que montar el correspondiente mecanismo de veeduría, y ahí están todos ustedes llamados a promover esas veedurías ciudadanas, esos observatorios de transparencia. Eso por una parte, pero por la otra, y tal vez lo más importante, es el fortalecimiento de todos los mecanismos que ya existen de participación en la Constitución y en la ley, para que esa participación se traduzca en una participación verdaderamente efectiva, para que no ocurra lo que una vez nos decía un sindicalista en una reunión, que decía que en Colombia lo que había no era participación, sino participadera. No, tenemos que pasar de la participadera a la participación útil, a la participación efectiva, y para eso vamos a tener que hacer una serie de reformas a los mecanismos de participación que existen hoy en la ley en los diferentes niveles, que se trate de los consejos territoriales de planeación, por ejemplo, para que las autoridades municipales le pongan realmente atención a lo que dicen esos consejos, que se trate de la formulación de políticas públicas de nivel nacional en todo el espectro de política social. Tenemos que revisar todos esos mecanismos para que la gente no solamente sienta, sino vea que su participación cuenta y es efectiva, y para todo eso el acuerdo contiene una serie de medidas. Paso ahora, para terminar este recuento, y les agradezco nuevamente su paciencia, al tema de las drogas. Al tema de las drogas, porque una gran diferencia con lo que ha pasado en el pasado en lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito es que este acuerdo contiene un nuevo plan
sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, que es distinto a todo lo que ha pasado en el pasado. ¿Por qué es distinto? Este plan es distinto porque primero es un plan de alcance nacional, es un plan para todo el territorio de desarrollo alternativo. Segundo, es distinto porque se va a poner en marcha sin el conflicto de por medio. Una cosa es tratar de poner en marcha un plan de desarrollo alternativo sobre la base de la sustitución voluntaria en medio del conflicto, y otra cosa es sin la coerción de las armas. Pero tercero y sobre todo, tercero es distinto porque se da en el marco de un gran programa de desarrollo rural, de esta llamada reforma rural integral, se pone en marcha con una visión de desarrollo rural. Pero cuarto y sobre todo es distinto, aunque hay algunas experiencias importantes que sientan antecedentes de los que tenemos que aprender, es distinto porque todo el programa de desarrollo alternativo está construido sobre la idea de la participación. Y les voy a dar unos breves ejemplos de eso, cómo funciona, porque en este punto es donde se ve con mayor claridad cómo sería ese esfuerzo de construcción de paz de arriba hacia abajo. Cinco minutos de su atención y salgo de estos temas más técnicos, pero considero que es muy importante que ustedes puedan visualizar qué es lo que se acordó. Entonces, se acordó que se establecerán unos planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo. La base de eso es un acuerdo entre el programa nacional y las comunidades de que no más cultivos ilícitos, con el fin no solamente de acabar con los cultivos ilícitos, sino también y sobre todo de cambiar las condiciones de vida en esos territorios, de garantizar los derechos de esas comunidades y de incluirlos en la vida nacional. ¿Cómo se van a hacer esos planes? Pues de entrada, en el primer párrafo, el acuerdo dice que todo esto se elaborará, implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. Y se va a hacer con un proceso de lo que se llama planeación participativa, de lo que ustedes probablemente tendrán mucha experiencia, pero no se ha hecho nunca de una manera que tenga un alcance nacional. Con diferentes pasos. Primero, se reúnen las comunidades en los territorios, en los municipios, en los corregimientos, en las veredas, en el marco de reuniones que organiza el programa con todos los habitantes de esos territorios para establecer conjuntamente una visión del territorio, para establecer conjuntamente cuáles son las principales necesidades para poder transitar, en el caso de esos territorios, a la legalidad, cuáles son los principales proyectos. Entonces eso se hace con un conjunto de veredas, luego se hace con un conjunto de otras veredas y un tercer territorio y en un cuarto, y luego todo esto se conjuga a nivel municipal en un solo plan que priorice con las comunidades sentadas en primera fila cuáles son esos proyectos y que establezca cómo se van a desarrollar, en lo posible con las mismas comunidades. Y eso constituye el plan de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, es decir, un plan construido realmente en un matrimonio entre comunidades y autoridades. Y ahí las juntas de acción comunal, que están presentes en todas estas veredas del territorio de Colombia, van a tener un papel esencial. Y muy probablemente, porque esto no hemos terminado de acordarlo con las FARC, no solamente en los territorios donde se pongan en marcha programas de sustitución, sino en los territorios donde se pongan en marcha estos programas que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial. Ese probablemente va a ser el procedimiento, una construcción de abajo hacia arriba en el marco de unos programas gubernamentales nacionales para entre los dos construir soluciones efectivas a las necesidades de la gente en los territorios. Con eso, estimados amigos, termino mi recuento de qué dicen los acuerdos en materia de participación. Pero quiero mencionar, antes de terminar esta charla, 3 conceptos que me parecen fundamentales
para hacer efectiva esta participación. El primero es la idea de la movilización. Tenemos que poner en marcha una gran movilización ciudadana alrededor de la construcción de la paz en los territorios. Tenemos que poner en marcha una gran campaña nacional de construcción de paz para que esta visión de programas y planes de planeación participativa en los territorios sea efectiva, para que la gente que realmente conoce, las organizaciones que realmente conoce, digan cuáles son sus prioridades, participen directamente en el desarrollo, pero estén coordinados entre sí, porque si no lo que tenemos es una atomización, una fragmentación del territorio, una dispersión de recursos. Tenemos que coordinar todas estas iniciativas en el marco de un plan nacional y en una alianza en la que estén no solamente las comunidades y las juntas de acción comunal, sino todos los habitantes de esa región. Crear espacios de discusión donde estén sentadas los representantes de las juntas de acción comunal de diferentes comunidades, pero también los empresarios, pero también los campesinos, pero también la iglesia, donde hay presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes, ellos también, por supuesto, y entre todos crear espacios de deliberación de esto cómo se debe hacer. Cuando yo les describo esto, yo creo realmente que no les estoy describiendo nada nuevo, porque ese es el pensamiento original de lo que ocurre en las juntas de acción comunal. Es decir, deliberar y pensar entre todos cómo satisfacemos de mejor manera nuestras necesidades. Y ese pensamiento original de las juntas de acción comunal es lo que hemos reforzado, elevado al mayor nivel posible en estos acuerdos. Pero para hacer eso tenemos que realmente movilizar a toda la sociedad alrededor de esos propósitos. Lo segundo que tenemos que hacer es crear una visión y un discurso de inclusión, porque primero, los miembros de las guerrillas que se desmovilicen, dejen las armas y reincorporen la vida civil, tendrán también, una vez se hayan surtido procesos de justicia, le hayan demostrado a las comunidades y en particular a sus víctimas que van en serio, que les responden y los reconocen como víctimas. Una vez hagan eso, tienen también que ser parte de estos programas de construcción de paz, de estos planes en el territorio. Esta paz se construye entre todos, incluyendo a los miembros de los grupos alzados en armas que dejen sus armas y luego la terminación del conflicto se reincorporen a la vida civil. Pero a la vez tenemos que tener claro que tenemos unas víctimas directas con las que tienen que convivir con estas personas, unas víctimas directas para las que hoy el gobierno atiende con la ley 1448. Y también tenemos que tener claro que hay muchas personas en el territorio que sin ser víctimas directas también han sufrido y padecido la guerra. Uno a veces se pregunta, claro, un país con 4 millones o más de desplazados como Colombia, pues es un nivel de victimación muy alto. Pero posiblemente por cada uno de esos desplazados hay una persona que haya decidido no desplazarse de su territorio y quedarse ahí y padecer y seguir padeciendo los efectos del conflicto. Para esa persona también tenemos que tener soluciones. Entonces tenemos que crear espacios de inclusión que permitan convivir a las comunidades en esos territorios que han padecido el conflicto, a las víctimas y a los miembros que se reintegren a la vida civil, porque esta paz no se construirá en las ciudades, se construye en los territorios y para eso necesitamos una visión de inclusión. Y eso me lleva al último concepto y con esto ya termino, que es la idea de la reconciliación. La reconciliación entendida no como una obligación de perdonar, el perdón es algo personal, el perdón es algo que cada quien decide si lo quiere otorgar, sino la reconciliación entendida en primer lugar como un reconocimiento y respuesta a las víctimas. Por eso acordamos con las FARC en junio de este año 10 principios para la discusión de víctimas. Si no le respondemos a las víctimas no habrá reconciliación. Pero en segundo lugar y de manera más amplia, la reconciliación como construir un discurso de respeto al otro, de dejar de ver en el otro un enemigo, de respeto al otro. La reconciliación como una activación de los derechos políticos de la ciudadanía, en particular en las zonas rurales. Y la reconciliación como un respeto de todos, no solamente al otro,
sino a la ley, un respeto a la ley y una disposición a cooperar. Si nosotros logramos establecer en el territorio un sistema de cooperación entre todos, que le responda a cada quien, que se vea como justo, yo creo que habremos sentado las bases de una paz estable y duradera, unas bases sentadas sobre ideas de cooperación y justicia en el territorio, y a eso es lo que aspira la paz territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Jaramillo. Vamos a hacer los